niños y las niñas. No, los que se tienen que adaptar son los papás y las mamás, no los niños ni las niñas. Evidentemente, en ocasiones hay que hacer ajustes y en ocasiones, dado que cada familia es ella y sus circunstancias, la mejor opción no es la óptima, pero es la mejor opción y esa es la que tenemos que buscar. Criterio de continuidad. Pero después hablarán ustedes. Criterio de continuidad. Está establecido científicamente que cuantos menos cambios tengan los niños en los procesos de separación y divorcio, mejor ajuste. Pero eso no quiere decir que la persona que se ha ocupado más hasta ese momento se pueda seguir ocupando por las variaciones que va a conllevar la reestructuración a la nueva situación. Por lo tanto, lo que hay que ver, y volvemos otra vez a lo mismo, es ver las circunstancias de ese caso. Cuando hablamos de los menores cambios posibles, nos referimos a que no cambien si puede ser de colegio, que no cambien si puede ser de barrio, que no cambien si puede ser de actividades extraescolares, que no cambien en los afectos, y esto tal vez sea lo más importante, que no cambien en el sentir y en el querer, que a veces es lo que se les quiere y a veces hasta se consigue cambiar. Esto es, yo creo que lo fundamental y lo importante y lo relevante. Y después, como siempre reiteramos, vamos a construir, vamos a desarrollar la mejor vida para esos menores. Evidentemente, la custodia compartida a priori, siempre será lo mejor para un menor, a priori, pero vamos a ver las circunstancias, porque habrá circunstancias que de ninguna manera se aconsejan. La conflictividad, claro que se ha hablado de conflictividad. Cuando hay conflictividad es más difícil, pero también hay evidencia científica que señala que incluso en casos de conflictividad, la custodia compartida conlleva a mejor adaptación en los niños. Y además, qué fácil es en ocasiones aquellos que quieren tener la responsabilidad de cuidar y educar y formar, no el premio de, qué fácil es de deshacerse del otro o de la otra a través de crear conflicto. Yo que me lo quiero quedar, creo conflicto y ya sé que no lo logro. Pero no solo por esto, porque pese a las motivaciones que pudiera haber detrás del conflicto, pese a esto, tendríamos que buscar el mejor interés del menor. Y si el mejor interés del menor, aunque hubiera un padre o una madre que fuesen maliciosos y estuvieran creando el conflicto para no conseguir la custodia compartida, pese a eso nos lo tendríamos que comer si fuera lo mejor para los niños, porque es lo que tenemos que buscar. Pero no, la evidencia nos dice que incluso cuando hay conflicto, la custodia compartida puede resultar más positiva que la custodia en solitario. Pero ¿cómo podríamos de alguna manera minimizar todos estos casos? A través de algo que mañana creo que nos van a explicar los profesionales de Málaga, a través de la mediación, principalmente extrajudicial, pero evidentemente cuando no la hemos logrado extrajudicial, que sea intrajudicial, al juzgado, si puede ser muy poquito, solo afirmar, y la intrajudicial no deja de estar ya metidos en el juzgado, y a través de los programas educativos. Porque de verdad, yo sospecho, y por lo menos esto es lo que quiero creer, porque creo en el ser humano, los padres y las madres no actúan para dañar a los hijos.
En ocasiones, en muchas ocasiones, en su actuación va el daño, pero no con la intención de dañar. Cuando se le explica que sus conductas provocan daño en sus hijos, daño a corto, medio y largo plazo, padres y madres procuran modificar. Por mucho odio, por mucho rencor, por encima de todo, en la mayoría de los casos, está el amor a sus hijos. Y eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que provocar todos los profesionales implicados. Los que de alguna manera mayor responsabilidad tenemos sois los abogados y somos los psicólogos. También los jueces y también los fiscales, pero los que trabajamos en un primer momento con ellos somos los que más responsabilidad tenemos, porque es en el primer momento cuando ya se pueden frenar conductas que después de iniciarse son muy difíciles de parar. Difíciles, pero posibles. Y está en manos de todo. Con esto creo que quedan suficientes preguntas y suficiente material para que vosotros podáis intervenir. Muchas gracias. Sobre todo por la serenidad y por la representación que he hecho. Hasta hoy no la hemos presentado. Gracias. Bueno, seguimos ahora con el debate. Abrimos el turno de preguntas. Si nos podéis pasar las hojas, que si algunos han... No, sé, si no da tiempo para pasar hojas tendrá que ser de la gente, pero a lo mejor nos extendemos menos. A ver, ¿el micro por allí? Hola, buenos días. Soy Ramón Tamborero, de Barcelona. Mire, yo me dirijo a la señora presidenta de la asociación porque me gustaría plantear o bien a cualquiera de los psicólogos que hoy tenemos aquí, porque hay algo que me cuesta bastante de comprender. Hay 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anteriores al verano. En todas ellas, en 2 de ellas tuve la oportunidad de intervenir y de perder, porque las cosas como son. Sosteníamos que no tenía que haber una custodia compartida de un niño de escasamente 7 o 6 años y otro de 4 o 3 años. La relación entre los padres era absolutamente penosa. No se entendían, no hablaban, no tenían comunicación, tenían modelos educativos absolutamente diferentes. El equipo de psicosocial en los 3 procedimientos recomendó igualmente la guardia de actitudes compartida. Yo me pregunto a los expertos en la materia, porque los abogados no lo somos, ¿es bueno, aunque el padre y la madre estén capacitados para tener una custodia y poderla ejercer, lo que le llaman una parentalidad positiva, es bueno para el menor que vea que tiene, cuando está con el padre, un psicólogo, cuando está con la madre, otro, cuando está con el padre, un dermatólogo, con la madre, otro, cuando está con el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo realmente, a mí, esto que acaba de decir, de pensar que por encima de todo hemos de ver en que el menor es ese favorecible, es la parte fundamental, francamente yo me da la sensación de que en muchas ocasiones se tiene en cuenta otros muchos intereses. ¿Realmente ustedes creen que es positivo que habiendo una mala relación entre los padres, aunque esté provocada, me da igual, se puede otorgar una custodia compartida? Y sé que no hay una respuesta unánime, pero me gustaría oír sus opiniones. ¿Me la está preguntando a mí? O a quien quiera contestar. Yo creo que la he respondido, pero en cuanto a la doble opinión médica, podría de alguna manera hacer una broma diciendo: esto es lo que queremos todos.
una pequeña observación que he visto en el texto, pero que yo creo que podría darse en cualquier ámbito científico o legislativo en España. He visto que se habla de violencia familiar o machista, y hay que decir que hay un tipo de violencia. Está la violencia de pareja, que puede darse también cuando una mujer maltrata a un hombre. Y además, la violencia que se da en parejas gays, lesbianas y transexuales. Eso no es violencia machista, pero es violencia de pareja, ¿no? Es decir, que hay que empezar a considerar todos los tipos de violencia. Y luego la pregunta, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con un psicólogo que cuando haya conflictividad deba descartarse la custodia compartida. En el 95-98% de los procedimientos contenciosos, la custodia se le da a la mujer. Mi pregunta es, ¿estaría de acuerdo en que cuando no haya acuerdo, cuando haya alta conflictividad, en ese porcentaje la custodia fuera para el hombre? ¿Podría haber aquí un tema de prejuicio legal o algún tipo de criterio?